Primero que tenemos claro es el motivo de consulta, que lo resumimos, es el dolor dorsolumbar localizado, o sea, irradiado incluso hacia la séptima costilla izquierda por delante. Esa es la base de su consulta. Además de estas irradiaciones hacia la sacroiliaca izquierda y luego por arriba hacia la nuca y el trapecio. Que bueno, que mejor no serían irradiaciones, sino también otros dolores que tiene agregados esta paciente. Nosotros le hemos ido preguntando por los distintos sistemas y digamos que la parte digestiva nos interesaba por esto que nos contaba la paciente, y vemos que bueno, también tiene hinchazón, tiene diarrea, pero lo que nos sorprendió es que no tiene problemas así gástricos concretamente, como acidez, reflujo, que podría ser una característica por lo que nosotros presumimos ante su sintomatología. Vamos a seguir adelante, entonces hacemos la evaluación diagnóstica. Muy bien, la evaluación diagnóstica lo que primero consideramos son las tres esferas primarias, ¿no? El cráneo, el tórax y la pelvis, y vamos explorando la movilidad, tanto en forma activa como pasiva, de las distintas esferas, ¿no? Considerándolas como unas poleas, ¿no? Y a partir de ahí ya vamos detectando que esta paciente tiene una zona superior, la zona cráneo-torácica, en particular el tórax, pero siempre conectado con el cráneo, una zona del diafragma, sobre todo, que te lo marcamos ahí por la parte anterior, y también en la cintura escapular. O sea, esas son las zonas claves que nosotros, palpándola, además de observarla, detectamos como las zonas de menos movilidad, donde hay más bloqueo, donde hay más tensión en las cadenas, con lo cual nos está indicando la posible causa. Marcamos ahí la zona del occipital, un occipital en extensión, con una cadena de extensión compitiendo con la cadena de flexión que se marca por delante, por la zona anterior del cuello, conectada con el esternón. Entonces, luego le pedimos un test de flexión, también para ver algunos detalles más, un poco para confirmar lo que ya hemos visto. Siempre primero en el plano sagital la vemos y luego en el plano frontal, por delante, por detrás, confirmamos un poco la posición de la cintura escapular en cierre, ¿sí? Que sería otra de las zonas de anclaje que vamos a tener en cuenta, y viéndola por detrás observamos un poco sus apoyos. Nos llama la atención el apoyo del pie izquierdo. Entonces estas cosas que te voy nombrando son las que ya vamos apuntándonos en nuestro mapa mental para luego poder tratar a nuestra paciente. Entonces, ya a partir de ahí creamos el mapa diagnóstico, ¿no es cierto? Y vemos que hay una cadena de extensión, perdón, una cadena de expiración acortada, ¿no? La cadena profunda anterior acortada en la parte cráneo-torácica, con una cadena de flexión que se manifiesta en la zona anterior del cuello, una cadena de extensión, como te decía, compensando. Te voy marcando en el mapita las zonas clave. El sacro también está en extensión y también nos llama un poco la atención, pero ahí hay más movilidad, ¿no? El problema está más arriba, por eso te marcamos la zona cráneo-torácica, y además cintura escapular, como te decía, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Bueno, esto ya te lo marcamos. En el lado izquierdo hay digamos que la cintura escapular se une con toda la zona de las costillas, o sea, el hemitórax izquierdo está muy bloqueado. Eso es lo que nos llama también la atención, por eso te lo marcamos con un círculo. Y luego otras restricciones, como una cadena de apertura a nivel de la cadera izquierda, que también está bloqueando, una cadena de flexión del lado derecho, siempre como compensación, pero menos llamativo. Y por último también lo que habíamos observado a nivel del pie izquierdo, también ahí hay un bloqueo a tratar, ¿no? Entonces, a partir de ahí encontramos una paciente donde hay, a nivel de la esfera torácica, una cadena de cierre marcada en la cintura escapular, con lo cual esto puede estar dando sintomatología, sabemos, a nivel de los trapecios, por eso sus dolores posteriores, o de las cadenas profundas, que también, los escalenos, todas zonas que ella manifiesta como molestas. Pero además tiene una cadena de flexión en esa zona, o sea, son las dos cadenas predominantes. La cadena de flexión, que es este acortamiento que tiene a este nivel, que es lo que nosotros consideramos que puede estar atrapando la zona del esófago, o sea, acortando ese esófago conectado con el diafragma, y ahí generando un problema a nivel del hiato, que si bien no se manifiesta con los síntomas de una hernia de hiato, sí le está generando sintomatología musculoesquelética, porque en definitiva la hernia de hiato es un problema mecánico, un acortamiento de las cadenas anteriores y profundas. Entonces ese acortamiento también va a dar reflejos a nivel posterior, y por eso sus dolores a nivel posterior. Y a nivel de las cadenas profundas se manifiesta por los músculos, el diafragma, por los músculos intercostales que pertenecen a estas cadenas profundas. Y esa es un poco la explicación de su sintomatología y su causa. Entonces, ya vamos confeccionando la hoja de ruta de tratamiento con una cadena de base que dijimos que era flexión, extensión, compitiendo.
una esfera primaria que sería el tórax y la cintura escapular, que es la zona donde está la causa del problema, la zona más bloqueada, varios puntos de anclaje, como el occipital con la cadena de extensión, el esternón con la cadena de flexión, que sería el más importante, y la clavícula izquierda con la cadena de cierre, que también es otro de los puntos a tratar. Y luego otros puntos de anclaje secundarios, como te decía, el ilíaco izquierdo a través de la cadena de apertura y el pie izquierdo que tiene ahí una competencia de cadenas. Entonces esas son las zonas que tenemos que tratar, de las más importantes.